Salmo 22. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Seguimos con el comentario de este precioso salmo en el que vamos a usar como tres sesiones y bueno, pues nos hemos quedado en la segunda parte del versículo número 3 que dice del 3 al 5, dice: me conduce por sendas rectas, por honor de su nombre. Aunque camine por valles oscuros, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa enfrente de mí a mis adversarios. Mirad, es muy bonito estos versículos, porque además estamos llegando como al centro del Salmo. Y ahora veréis que el centro lo estamos ya tocando, ¿no? Porque aquí la pregunta a la que responde, estamos, si no veis el podcast anterior, ¿no? En el que estábamos diciendo cómo nosotros tenemos un pastor, y ese pastor se manifiesta de una manera especial cuando estamos agobiados, ¿no? Y que nosotros tenemos paz, nada nos falta, porque tú vas conmigo, ¿no? Porque tú estás conmigo, porque el Señor es mi pastor, dice: nada me falta, ¿no? Pues bien, es muy interesante porque a partir de ahora vamos a ver el tema de cómo podemos conservar la paz interior en la intranquilidad. Cómo estar tranquilo en la intranquilidad, ¿no? Entonces vamos a ver aquí varios puntos, ¿no? Dice a San Juan 23 que tu voluntad es nuestra paz, ¿no? Eh, Nosotros hemos visto como antes hablábamos de la hierba verde, que era el signo de, de, de este estar tranquilo, ¿no? Y como decía, tú me conduces hacia esa pradera, ¿no? Pues efectivamente un pastor que está en mitad de Tierra Santa, en Palestina, la hierba verde escasea, no está en todos los sitios, no estamos hablando de Suecia, ni de Australia, ni de Austria, perdón, Austria, ni nada, sino que estamos hablando de Palestina. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tomas un mal camino hacia esa hierba verde, sería dramático. Si tú estás buscando un lugar para que las ovejas pasten y cuando llega a ese lugar resulta que está seco, que no tiene, pues entonces al final puede haber unas consecuencias abrumadoras, ¿no? Abrumadoras. Eh, Frente a eso, nosotros nos puede pasar igual, ¿no? Pues podemos ir por sendas de una manera o de otra, por caminos de un lado y de otro, que al final nosotros lo que tengamos es, lleguemos a unos pastos que estén secos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el descanso, no? Pues dice que por el honor de su nombre, Él me conduce, ¿no? Por sendas rectas, ¿no? Me conduce, que es el paso de un lugar a otro, ¿no? Es la idea de avanzar, ¿no? Yo decía en el anterior podcast que cuando dice me conduce es porque es un verbo activo, ¿no? Que no es que va empujando a las ovejas o que va acompañándolas, no, no, ellas no saben dónde es, sin embargo tienen confianza que el pastor sabe dónde es y entonces sencillamente le obedecen. Y este es el punto capital de la paz del cristiano, la unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, en docilidad y abandono. No hay otro camino. O sea, para que nosotros podamos, no es que me uno a su voluntad
¿por qué tengo que aguantar esto que tengo? No, no es que yo estoy aquí y tengo que asumir que es que Dios tiene este camino para mí y me toca aguantar. No, no, es que resulta que este camino yo lo considero como el mejor para mí, por eso me abandono, ¿no? Por eso me abandono. Vosotros fijaos, Jonás con la tempestad, ¿no? Cuando le dice, oye, ve a Nínive, y Jonás se va para el otro lado, para Tarsis, que era España, y allí hay una tormenta tremenda, ¿no? O Eva, cuando Eva peca, pues entra en la angustia. O sea, para nosotros es que tomar un camino distinto de la voluntad de Dios, sencillamente entrar en una tempestad es entrar en una angustia, ¿no? Por eso la obediencia es esa, ¿no? La obediencia, desde que se acepta la voluntad de Dios, volvemos a la paz. No es una resignación, sino que las dos voluntades, la de Dios y la tuya y la mía, que se transforman en una sola. Por eso todo acto de obediencia es una paz para el alma, es una obediencia amorosa, porque al final has descubierto que solo Dios tiene el camino para llegar a esa hierba verde, a esos campos verdes donde yo pueda descansar, ¿no? Entonces al final ese es el secreto. Jesucristo el secreto que tenía era dejarse llevar. No es tanto hacer cosas, sino dejarse llevar por una voluntad de otro, ¿no? De otro que sabe más y que sabe dónde están los pastos, ¿no? Ese es el abandono, ¿no? Porque una cosa es la obediencia, en la que yo acepto la voluntad de otro, y sin embargo el abandono es más todavía. En la obediencia se hace lo que Dios quiere. El abandono consiste en querer lo que Dios quiere. Una cosa es hacer la voluntad de Dios, pues porque la hace y punto, y otra cosa es desearla. No es seguir unos mandatos, sino que es aceptar lo que nos sucede, es dejarse hacer por Dios, ¿no? No hay que confundirlo, dejarlo estar con apatía, no, no, es que porque el dejarlo estar o en la apatía no es esperar que Dios actúe, es sencillamente, bueno, pues ya está, pues me quedo en lo que hay porque me resigno. No, no es eso, ¿no? Eso es tentar a Dios también, ¿no? Sino que es saber que hay otro que entra en un camino que sabe mucho más que yo. Por eso la resignación es una aceptación forzada, es sentirse vencido, es decir, bueno, pues ya está, yo no tengo confianza, pero sé que no se puede hacer otra cosa, ¿qué vamos a hacer, no? Es distinto del consentimiento amoroso, del querer de Dios. Es descubrir que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. O sea, todo lo que me pasa, toda la situación de mi camino es cooperando, Dios hace que todo vaya hacia la voluntad, hacia el descanso, ¿no? A que todo coopere para mi bien, ¿no? Es ponerme en manos de Dios, es inclinarme totalmente por la fe desnuda. O sea, yo tengo fe, yo confío y eso es. El abandono es un don de sí, sin reserva, por amor, en la confianza de estar unido a Él, ¿no? Eso es, ¿no? A mí yo recuerdo aquí la oración de Charles de Foucault que me encantó, que me encanta y que me encantó cuando la descubrí, ¿no? Que bueno, me vaya a permitir que la diga rápidamente, ¿no? Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Fijaos esta oración de Charles de Foucault, ¿no? Que al final ese conducirme es una docilidad, es saber encontrar mejores pastos por el Señor, ¿no? Y además dice, por el honor de tu nombre. O sea, el pastor tiene un honor, ¿no? Y ese honor es el que alguien dice, oye, para aquel pastor pastorea muy bien, porque sabe muy bien. Es una sabiduría que tiene. Nuestros combates no son nuestros, sino suyos, porque lo hacemos en honor de su nombre.
Entonces son esos combates que al final tú te sientes solo pensando que estás solo y no, lo haces por amor a su nombre y al final mis combates son los suyos, ¿no? Y hay muy bonito cuando uno está que no sabe por dónde tirar, ese salmo que dice, indícame el camino que he de seguir, porque no sé para dónde tirar, pero tú eres el que me vas a llevar, ¿no? Pues sí, a mí me gustó mucho un texto de las Lamentaciones del capítulo 3 cuando dice, es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. O sea, muchas veces no sabes, pero tú te quedas en silencio, le pides al Señor que te indique el camino y Él ya sabrá dónde tienes tú que ir, ¿no? Porque la luz vendrá en su momento, a lo mejor no ahora, pero viene en el momento que tiene que venir. Y lleva por pastos buenos, por caminos buenos, porque Él es digno de confianza, ¿no? Eh, eh, Eso es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final uno pasa del miedo a la paz, porque tú vas conmigo. Esa es la parte que vamos a explicar ahora y además estoy hasta nerviosillo de explicarlo porque es que me ha encantado, ¿no? Dice Benedicto XVI, quien va con el Señor incluso en los valles oscuros del sufrimiento, de la incertidumbre y de todos los problemas humanos, se siente seguro. Tú estás conmigo. Esta es nuestra certeza, la certeza que nos sostiene. Esa es la frase de Benedicto XVI, ¿no? Que es bonito, dice, incluso por los valles oscuros del sufrimiento, la incertidumbre y los problemas humanos, ¿no? Mira, las ovejas en sí son animales miedosos, que no encuentran el reposo hasta que se les libera del miedo. No son voraces, no son veloces, no tienen dientes feroces, no tienen astucia, no se pueden camuflar. O sea, la oveja, la característica que tiene es que necesita ser cuidada, ¿no? De la misma manera nosotros, que somos vulnerables, temerosos, tenemos miedo al peligro, tenemos cobardía, ¿no? No sé, ¿no? Entonces nos podemos dejar dominar por el miedo o podemos dejarnos curar, ¿no? Curar, ¿no? Hacia en medio de ese valle oscuro, de esa cañada oscura, ¿no? La cañada oscura es algo que da miedo, ¿no? Es donde el pastor ha de estar más atento, porque en la cañada oscura empiezan los leones, digo, los ladrones, empiezan los lobos, cualquier ruido inquieta, ¿no? Entonces, por eso dice, aunque camine por cañada oscura, anticipa el momento. Nosotros entramos en la imaginación y la imaginación nos juega malas pasadas. La anticipación, a veces anticipamos cosas que van a venir, que a lo mejor nunca vienen, pero sin embargo estamos asustados, ¿no? Pues entonces, en vez de decir, oye, aunque pase esto, que hago? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa? No, cambia por el easy, por aunque camine por valle oscuro, tú no, tú vas a estar conmigo. O sea, es como cambiar de actitud. Es que puede pasar que a mi hijo le pase esto, puede pasar que a mí me lleven a no sé dónde, puede pasar que el otro le ocurra algo. ¿Por qué no cambiamos de actitud y decimos, aunque a mi hijo le pase algo, aunque a mí me lleven a tal sitio, aunque a este le suceda esto, no temo? Porque es pasar de la neurosis agobiante a mantener la vigilancia prudentemente sin ser obsesiva, sin dramatizar, sin perder el sueño, porque efectivamente el jardín tiene peligros, pero son inminentes, pero van a venir hoy, tú sabes si van a venir, pues no temo, no temo. Es muy bonito una de las traducciones que dice, porque aunque camine por cañada oscura, hay una, si vosotros habéis visto en Jerusalén, de Jericó a Jerusalén hay un camino, normalmente se va por el desierto, en autobús, en una autopista, pero hay un momento que te para y mira un valle que hay abajo y es el valle que va casi de Jericó a Jerusalén, es un valle muy profundo. Entonces, ese valle, como era tan profundo, además es muy bonito, yo lo he visto, es muy bonito, pero tiene paredes muy altas a un lado y a otro, y es un caminillo estrecho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que por la noche tú das una voz y se oyen 70 veces el eco. Eh, y entonces da mucho miedo, ¿no? Porque, sobre todo por la noche
Tú oyes un ruido y no sabes de dónde te viene, porque hay eco por todos lados. Y a ese valle le llamaban la Cañada Oscura, porque no solo está oscura, porque está tan cerrada que ni siquiera la luz de la luna ni de las estrellas ilumina, y segundo, es que oyes ruido y te da pánico. Pues eso se le llamaba Cañada Oscura. Esto es muy bonito porque algunos comentaristas dicen que incluso puede pasar que, que ese de aunque camine por cañada oscura puede significar esa cañada oscura. Aunque vaya por esa cañada oscura, no temo. Y a veces que nos vienen miedos por un lado, por otro, no sabes por dónde te viene, estás muerto de pánico, pues aunque camine por ahí, no temo porque tú vas conmigo. ¿No? ¿Por qué no temo? Porque no se oyen voces, sí se oyen voces. Porque está oscuro, sí se está oscuro. Porque está solo, no, es que no está solo, no, es que estás solo. Pero ¿por qué no temo? Porque tú vas conmigo. La oveja empieza a tutear al pastor aquí, acentúa el carácter personal e íntimo del poema. O sea, vamos a pasar a otro nivel. Antes era el Señor es mi pastor, nada me falta, en vez de praderas me... Está hablando en tercera persona, pero de pronto habla en primera persona. Hay una intimidad ya personal de la oveja con el pastor. Entonces, este segundo nivel es espectacular, porque el primero nos han hablado del pastor, el segundo le va a hablar al pastor, porque tú vas conmigo, ¿no? Pues mirad, ese tú es el centro del salmo. Y mirad, esto es lo que más me emociona. En hebreo, la palabra tú tiene 26 palabras antes y 26 palabras después. Está justo en el centro del salmo. Es en el corazón del salmo. Ahí es donde está la paz, la confianza, la fuente profunda de mi paz, la fuente tranquila en medio de esa cañada oscura, de que no estoy en valles verdes, en praderas verdes, en que estoy de camino a las aguas tranquilas. Esa protección de Dios es ese tú. En medio de la prueba se está seguro porque Él está, porque tú estás conmigo. Efectivamente, Manuel significa Dios salva, Dios está con nosotros. Yahvé significa el que está, ¿no? Porque tú estás conmigo. Es muy bonito porque, al fondo, porque tú estás conmigo es una intimidad con Yahvé. El tú estás conmigo, estar conmigo, es el yo estoy, yo soy, es Yahvé, Yahvé que tú Yahvé estás, ¿no? O sea, es una definición de Yahvé, tú estás conmigo, ¿no? Por eso es el centro del Salmo. Y me emociona un montón porque es lo que mantiene toda la paz, toda la serenidad, porque yo confío que en este camino tú estás conmigo, ¿no? Eh, Eso se manifiesta para nosotros los cristianos en la resurrección, en esas puertas cerradas, ocultas. Hay un evangelio precioso que es el evangelio apócrifo de Nicodemo, en el que están las puertas cerradas, hay miedo, hay oscuridad, y de pronto Cristo empuja las puertas, las revienta, rompe las puertas, entra la luz y aparece el cielo en mitad del infierno, ¿no? Pues del lugar de los muertos, mejor dicho. Ese es el día de la resurrección. Tú estás conmigo, es el día de la resurrección. Por eso este versículo y esta frase es el centro del Salmo. ¿Por qué estoy tranquilo? ¿Por qué el Señor es mi pastor? ¿Por qué tal? Porque tú estás ahí, ¿no? Eh, Esto indica que el Señor pasa del miedo a la paz. Qué bonito, ¿no? Cuando el Señor entra en el cenáculo y dice paz a vosotros, rompiendo el miedo, las puertas cerradas y tal, ¿no? Dice el Romano 8:31, nada temo porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, ¿no? En Romanos 8:31, que lo vamos a leer porque me gusta muchísimo, ¿no? Romanos 8:31 dice, Dios después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él?
todo. O sea, no solo a Cristo, sino todo. Las verdes praderas, las aguas tranquilas. ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, que es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún que resucitó y que está de la derecha y que intercede por nosotros? Y acaba diciendo, ¿quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. No, todo dice, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza, pero en todo vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni futuro, ni altura, ni profundidad, ni potestades, ninguna otra que puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué belleza, ¿no? Qué belleza esto, ¿no? Bien, pero seguimos hablando porque sigue diciendo tu vara y tu callado me sosiegan, ¿no? Los pastores de Oriente tenían dos bastones. Una era la vara, que es un palo en la cintura para golpear y defender, significa la fuerza, una vara, ¿no? Y luego es el callado, que el callado es más largo, curvado en el extremo, como los conocemos aquí, ¿no? En la mano, para indicar la dirección, y lo curvo es para atrapar a las ovejas perdidas y enredadas y sacarlas de donde está enredado, para acercar a un cordero a su madre sin tocarlo para que la madre no lo rechace, por ejemplo. Entonces la vara representa la fuerza, el callado representa la dulzura, esa dulzura, ese trato dulce con el Señor. La verdad que es precioso. Alonso Chequel dice una cosa preciosa y es que dice que cuando de un alcázar a otro, de un oasis a otro, te acompañaba alguien, ¿no? El jefe de la zona te acompañaba, te decía, mira, te voy a mandar dos personas que te acompañen en mitad del desierto, ¿no? Para que llegues en paz, ¿no? Pues siempre le acompañaban dos soldados o dos personas de la tribu. Bueno, pues dice que esto es como el Señor cuando nos manda de un sitio a otro, pero que nos manda dos soldados, la fuerza y la dulzura, ¿no? Para entonces la vara, para ayudarnos a aprender, y también la dulzura, ¿no? Para llevarnos de un sitio a otro con tranquilidad, ¿no? Dice, tu vara y tu callado me guían, ¿no? Me consuelan, ¿no? Que viene de Nasham, que significa sosiego, consuelo. Por eso es guiar consolando, ¿no? Me guían en un consuelo, ¿no? Es como cuando alguien está herido y tú lo llevas a otro sitio, ¿no? Es precioso, ¿no? También es verdad que en este llevar de un sitio a otro, los santos padres, se ha identificado el callado con la cruz que nos salva, la cruz del bautismo que nos protege por el camino. Dice Gálatas 2:20, y mi vida de ahora en la carne la vivo de la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, ese callado es ver a ese Cristo en la cruz, crucificado, ¿no? Vivo de la fe en ese Dios que he visto crucificado y que me amó y que se ha entregado por mí, ¿no? Eso es lo que salva y lo que hace vivir, ¿no? Por tanto, el fundamento de la paz es aprender a vivir en ese amor, ¿no? La seguridad está en él, en que suceda lo que suceda, a quien temeré, ¿no? Dice Siracida, el libro del eclesiástico, a quien teme al Señor nada le hará temblar, porque ya uno está con, con el Señor, ¿no? Pero seguimos avanzando en el Salmo, ¿no? Y ahora vemos que hay otro nivel. Hemos visto el primer nivel, ¿vale? El primer nivel que es el nivel de hablar del pastor, el segundo hablar con el pastor, ¿no? Y además en ese salmo de en medio que se habla con el pastor hay una intimidad especial ya con el Señor, ¿no? Pero ahora llegamos al versículo 5 que dice, preparas, ya está hablándole al pastor directamente igual que en el otro nivel, prepara una mesa ante mí enfrente de mi enemigo, me unge en la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Vamos, esto es precioso porque ya no está hablando que me prepara un verde prado, ni que hay aguas tranquilas, ni que me lleva por el camino, incluso por la cañada oscura. No, no. Está hablando que a la oveja, ya una personificación de la oveja.
a la oveja le está preparando una mesa enfrente de sus enemigos y le unge con perfuma y su copa rebosa. Bueno, esto es ya para reventar. Esto es una cosa preciosa. Hay un cambio. Pasa de la oveja al invitado, del pastor al huésped. Después de los senderos rocosos del Valle Oscuro hay un refugio, hay una victoria. Ya uno no es una ovejilla, sino que es un invitado importante al que le han preparado un banquete. No solo se alimenta en verdes prados, sino en la misma mesa del Señor. Ya está protegido en su casa de los enemigos. Ya los lobos han quedado fuera, los ladrones han quedado fuera, los enemigos están rechinando los dientes porque se ha convertido en el amigo personal del Señor, del dueño de la casa. Y eso ya es mucho más bello, ¿no? El Señor se encargará de los enemigos. Ya no tenemos que ocuparnos de nosotros de ellos. Pues esta gestión no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde confiar. Por eso, eh, qué interesante esto, ¿no? Nosotros pasamos de la cañada oscura, de verdes praderas a la cañada oscura y a estar sentados en un banquete fuera de mis enemigos. Por eso no temamos, porque no tenemos que ocuparnos nosotros de nuestros enemigos. La luz llega cuando la mirada indiscreta, acusadora, ya no está sobre nosotros. Ya nadie nos acusa. Porque a veces el infierno son los otros los que nos acusan. Nosotros acusamos también, nosotros podemos ser también el infierno de los demás. A veces el verdugo somos nosotros mismos, para nosotros mismos incluso. O sea, los demás pueden ser un infierno para nosotros porque nos acusan, nosotros también podemos ser un infierno para los demás porque los acusamos, pero es que además nosotros a veces somos el verdugo de nosotros mismos porque nos acusamos a nosotros mismos, ¿no? A un bebé en el seno de su madre se le puede preguntar, ¿hay alguien al otro lado? Y sí, me va a hacer bien, me va a hacer daño, ¿no? O sea, si el bebé dice, ah, sí, hay alguien ahí, pero ¿y si me hace daño? La esencia de la angustia es el miedo y la desconfianza, ¿no? A veces tenemos personas que se comportan como enemigos, o que nos abandonan, o que nos oprimen, o que nos impiden sencillamente ser nosotros mismos, ¿no? Sorerai, que es que es el término que usa como enemigos, más que enemigos, se traduciría por opresor, que viene de prensar la uva, aquellos que nos prensan, que nos oprimen, que nos quieren dejar en un lado, en una esquina, y nos aplastan ahí para que nos salvamos, ¿no? Remite a los pueblos opresores de Israel, o a nuestros propios mismos demonios, o como yo digo, a gente que puede estar alrededor, ¿no? Bien, todo esto estamos entrando, cuando hablamos de opresores, de enemigos y tal, indica que nuestra vida es un combate. Es un combate donde a veces pues somos oprimidos de una manera interior o de una manera exterior, ¿no? El Señor nos toma bajo su protección, nos prepara una mesa, una familiaridad para sentirte a gusto, hay una proximidad que contrasta con la hostilidad de los enemigos. Él mismo es el que prepara la mesa, no es que dice a los sirvientes les dice que le preparen lo mejor. No, él mismo prepara la mesa, se convierte en tu sirviente, o sea, ha pasado de pastor a anfitrión y de anfitrión a sirviente. Ahí es donde hay paz, alegría, distancia con el enemigo, hay seguridad, que comience la fiesta. Porque hay el concepto de hospitalidad en Oriente, donde se defiende al otro, donde hay una acogida y una protección, donde hay abundancia. Yo lo he experimentado muchas veces cuando viene de ser atacado por aquí y por allí y llega a una casa donde puedes estar tranquilo, donde comes, donde sabes que no vas a ser herido, donde no tienes que defenderte de nada, ¿no? Ahí el concepto de hospitalidad. Pero claro, este concepto de hospitalidad que, que es un concepto de hospitalidad en el que el señor de la casa se convierte en sirviente y la oveja se convierte en un huésped, una persona que viene a tu casa con cariño. Claro, ahí nosotros no podemos dejar de ver en esta mesa que nos prepara el Señor
la Eucaristía, el banquete pascual, las bodas del Cordero, donde se refleja una intimidad, una gloria, una victoria del amor sobre el desamor. Es el término de la muerte frente a mis enemigos. Es muy bonito porque a veces tenemos miedo, porque él dice que prepara una mesa enfrente de mis enemigos. O sea, es verdad que ya está en la casa metido, pero es que quiere que los enemigos vean eso, lo vean, ¿no? O sea, han de verlo comer para que vean cómo lo ama. Y han de verlo bien. Y cuando los enemigos llegan a la ventana y ven cómo el que quieren oprimir está tranquilamente sentado comiendo en casa del Señor, entonces, como dice Apocalipsis 3:9, precioso, conocerán que yo te he amado, dice el Señor. Conocerán el mundo que yo te amo a ti, ¿no? Y por eso te tengo aquí metido en mi casa, ¿no? Ya nadie te puede atacar, sobre todo cuando somos injustamente atacados, ¿no? Hemos de despreocuparnos, dejémosle hacer, guardemos la paz del corazón. El pastor se ocupa de todo, entonces mmm, nosotros podremos defendernos en la medida que, pero sin olvidar que solo Dios juzga, ¿no? Job fue defendido por Dios. Él intercedió por sus enemigos incluso. Fíjate, la victoria es cierta porque el Señor nos ama. Qué bonito, ¿no? Qué bien. Bien, pues ya el próximo día, en el próximo podcast, terminaremos este salmo tan enjundioso y tan bonito. Pues nada, espero que os haya ayudado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.